Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo episodio en Universo Enmascarado tras el parón de una semana. Lo mismo que le duró a la Garnier la resaca de Centauros del Desierto, que ya se ha convertido en uno de los episodios más escuchados en este templo operístico. Hoy tampoco estaré solo, sino que para tratar una joya cinematográfica cuento con un amante del cine que el día menos pensado traspasa la pantalla como Jeff Daniels en La Rosa Púrpura del Cairo. Sin embargo, la película que nos ocupa es tan oscura como subyugante, y ello se debe al lirismo tenebroso que flota permanentemente en la atmósfera de unos ojos sin rostro. Bienvenidos y viva el séptimo arte. Señoras y señores, el invitado hoy tiene más carisma que medio Hollywood dorado. No sé si en algún momento la industria tiene pensado llamarlo para protagonizar una obra maestra, igual que hizo el gran James Cagney, de quien solamente se dicen buenas palabras. De hecho, en su filmografía tiene una película que se titula El Gran Tipo, dirigida por John G. Blyston. Y así es Paco Borrego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues encantado de estar aquí en la Garnier con el gran fantasma de la ópera y bueno, muy entusiasmado por poder participar de un podcast que es mi primera vez, pero además de este podcast, por supuesto. Sí, sí. Yo, bueno, ya sabes que siempre le hago la misma pregunta a mis invitados, tú no vas a ser menos, así que cuéntanos, por favor, cómo te vino la pasión exacerbada por el cine, qué fue lo primero que viste o lo que tú recuerdes haber visto. Hombre, lo primero que yo recuerdo haber visto en el cine, en lo que es la sala, no sabría decirte si fue hace ya bastante claro. El Príncipe de Egipto, la película esta de animación, o Tarzán, que yo diría que son del mismo año. Y bueno, la pasión por el cine ya no como sitio, ¿no? Sino como hobby o como forma de vida casi, es desde siempre. O sea, yo no sé si yo siempre he sido muy movido, de pequeño, o comía o me movía, ¿no? O sea, es como funciono. Y entonces siempre mi madre pues, nos ponía películas para entretenernos. El videoclub era sagrado, pasábamos casi cada día por el videoclub, algo que se ha perdido y es triste, pero y yo tengo ese recuerdo vivido de entrar y elegir película, ¿no? Que además siempre elegía las mismas películas. Bueno, creo que todos lo hacíamos de pequeños, ¿no? Teníamos nuestras películas de cabecera. Y luego yo a partir de ahí siempre he visto cine, ¿eh? Muchas de las películas que hoy me encantan son películas que vería ya de adolescente o incluso antes. Algunas que no debería de haber visto, con 10 años o 9, ¿no? Y ya como ahora, pues es cuando lo he integrado en el día a día de ver cada día una película sí o sí. Esto es desde el COVID, desde la pandemia. Ajá. Claro, al pasar tanto tiempo en casa yo recurría al cine, ¿no? Incluso más que a la lectura o a los videojuegos o cualquier otro hobby, al cine. De forma, vamos. Fue horrible, yo me ahogaba en mi casa. A mí me vino bien. Fíjate que me vino bien porque yo estaba en un trabajo y en un momento de mi vida que me vino bien parar de golpe. Parar de golpe y fue un impasse, ¿no? Es decir, vale, ahora que cuando paras es lo de la rueda del hámster, ¿no? No sé, se baja el hámster de la rueda y dice, estoy en una jaula. Y a mí me pasó algo parecido. Me costó, pero lo dejé todo, casi. Sí, sí. No, es que lo que dices del videoclub, bueno, yo no pude disfrutar de ellos tanto como me hubiese gustado, Uh-huh. me pilló la última oleada, pero Uh-huh. sí que tengo recuerdos
y sobre todo de las películas en VHS, que en mi casa Claro, los estantes llenos, luego ya se pasó a DVD, al DVD. todas a DVD, pero recuerdo que sí, sí, además tenía mucho encanto el sacar la cinta, el meterla en el reproductor y a mí eso me encantaba y bueno, forma parte de mi infancia y siempre es bonito recordarlo, porque Ujú. yo creo que el cine, en apasionados como nosotros, forma parte del ADN. Yo el otro día También. lancé una pregunta de, ¿os imagináis un mundo sin cine? Yo no podría vivir en un mundo sin No, cine. no, O sea, además es imposible porque el mundo en el que vivimos hoy es lo que es por el cine. Claro, yo todo lo que pasó, yo siempre bueno, he estudiado historia, aparte de otras cosas, yo pienso que todo lo que sucede, la primera no tanto, pero la Segunda Guerra Mundial sin cine no hubiera sucedido. Hubiera sucedido distinta. Estoy convencido, ¿no? O sea, que ya el cine, joder, formó parte mm, de la propaganda, tanto de la Unión Soviética, de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, incluso el cine, hubieron cineastas que fueron a la guerra, ¿no? Entonces esto, yo creo que imposible John pensar Ford, en un ¿sabes? mundo sin cine. John Ford estuvo en John la... Ford, sí, 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 y bueno, algunos otros, o sea, hay una lista larga, no me preguntes por nombres ahora, pero... No, es que lo de Ford, el otro día, hablando de Centauros del Desierto con Alberto y con yo, Ajá, que Alberto es un especialista, ajá, estuvo en la guerra y el tío que se quedó al parecer tan traumatizado que tuvieron que sacarlo de allí, se dedicó a, bueno, a beber, claro, para resistir todo claro. ese horror. Y luego indagué un poco sobre el tema y la verdad que es impactante, es verdaderamente impactante la historia. Un tipo Bueno, genial. Un tipo- hay una anécdota, no sé si será cierta, pero que dicen que durante el rodaje del hombre que mató a Liberty Balance, Ujú. a quien más respetaba era a Lee Marvin, porque Lee Marvin había estado en el Pacífico, le habían incluso clavado una bayoneta en el estómago, entonces era un tipo que era de infantería, además, que John Ford yo creo que, bueno, aparte de la caballería, ¿no? Que tanto sale en sus películas, la infantería yo creo que le merecía más respeto, porque claro, al final es el que tiene problemas es el soldado de infantería, ¿no? Sí, Y, y creo que durante el rodaje se llegaba a meter tanto como con John Wayne como con Stewart. Y eso que Stewart sí, era héroe de guerra. sí, bueno, a ver, es que Lee Marvin, joder, Lee Marvin era un tío que imponía. Lo ves en Imponía películas como 12 del patíbulo. Hostia, totalmente. cuidado, O Uno Rojo, División de Choque, no, o de choque, buenísima. es la autoridad hecha persona. Mis actores favoritos y uno es él, seguro. Sí, 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 sí. Y bueno, impactante es la película de la que por vamos a hablar supuesto. hoy, ¿no? Porque tú ya sabes que en el año 1960 se filmaron unas cuantas obras maestras, vamos a citar algunas, Psicosis, Espartaco, El apartamento, La Dolce Vita, Al final de la Correcto. escapada o Rocco y sus hermanos, entre otras. Yo creo que en esta lista también figuran Los ojos sin rostro de Georges Franju, que es una Por supuesto. adaptación cinematográfica de la novela de Jean Gedon, Ajá. protagonizada por Pierre Jurassier y Alida Bali, al primero pues lo podemos encontrar en películas como El Muelle de las Brumas o en Los Niños del Paraíso. Son películas dirigidas por el gran Marcel Carné, que era otro genio, este hombre, un cineasta eh, elegantísimo, un poeta del cine, un poco denostado a día de hoy, como tantos otros realizadores, pero siempre conviene tener presente la aportación que hizo el parisino. Digo denostado porque ocurre lo mismo, por ejemplo, con cineastas como Litvak, como Siozmak, que filmó películas como La escalera de Caracol, como Forajidos, Litvak filmó esta de Voces de Muerte con Bárbara Ujú. Streisand. Es Sí. decir, son figuras que por H o por B, por razones que se escapan a mi entendimiento, han quedado relegadas al ostracismo. En fin. Y Alida Bali, pues mira, la podemos encontrar en El tercer hombre, que creo que te gusta, eres un gran Bueno, devoto sí, eso es, El como tercer yo, hombre es una obra maestra. esa Viena irrepetible. Y ese diálogo sobre el reloj de Cuco, bueno, es que yo lo cito mucho, este diálogo. Sí, 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 sí. Esa Viena dividida, esa Viena más negra que una noche sin luna. eh, Totalmente. y también, bueno, en el proceso Paradigm o mismamente en Suspiria de Darío Ujú. Argento. Yo creo que esta película cuenta con una dupla bastante talentosa, con mucho carisma, pero que en un primer momento, como ahora comentaremos, la censura europea exigió que se minimizase ese tono gore o visceral, violento, propio de una película de estas características, ¿no? Sí, bueno, yo he leído incluso que en cierto modo la película cogió un cariz de happening, ¿no? De la gente en las salas.
no sé hasta qué punto puede ser verdad, porque a veces se exagera, pero que hubo Sí. desmayos y hubo reacciones muy de, no sé si de sorpresa, de disgusto, de impresión sobre todo, ¿no? Que es curioso. Lo que, a pesar de la controversia, la película se salió adelante. Pues supongo que también por el buen hacer Sí. del equipo técnico. De hecho, es que esto que comentas de los desmayos, hay una anécdota que en una entrevista Ujú. que le hicieron a Fran Yu, que dijo así, cuando le contaron que 7 miembros de la audiencia se habían desmayado al ver los ojos sin rostro, respondió de la siguiente manera: ahora sé por qué los escoceses usan faldas. Así, lo había leído. Así que además Georges Frayu, bueno, para los que no lo sepan, fue uno de los fundadores de la Filmoteca francesa, ¿no? Que preservaba copias de películas mudas que iban a desaparecer. Y aparte de Los ojos sin rostro, pues hizo Focos sobre el asesino, Tomás el Ah, impostor, El Gran Méliès, un documental dedicado a ese mago del stop trick, o Judex mismamente, por citar alguno. Pero volviendo al tema de la censura, sí, causó controversias. Finalmente se estrenó, como bien apuntas, pero alguna parte de la crítica, algunos sectores la calificaron incluso como nauseabunda, porque yo creo que la sociedad no estaba preparada para ver una película así. sí, yo coincido, que no es que la sociedad no estuviera preparada, ¿no? Sino que además el cine a lo mejor no estaba preparado, porque Mm. a mí yo viendo la película y luego ya pensándola posteriormente, es una película que me hubiera encajado más, a lo mejor no formalmente, pero como temáticamente en los años 70, ¿no? Mm, por algún tema, ¿no? Por cómo aborda algún tema. Luego, aparte de eso, tiene la mala suerte, yo pienso, de estar estrenada el mismo año que Psicosis, porque todo lo bueno que podríamos decir de Psicosis lo podríamos decir de esta película, ¿no? Lo que pasa que con sus diferencias, digamos que lo que hablábamos antes, ¿no? Es un relato, ¿no? La historia del cine. Y hay películas que se sobreponen sobre otras. El mismo año no pasa nada, pero cuando pasan 20, 30, 40 años, ahí es cuando se ve que el daño que se ha hecho a la otra película. Claro, es que no solo Psicosis, es que lo que Espartaco, El Sí, Apartamento, películas muy buenas que son auténticos clasicazos, sí, auténticas sí, sí. obras maestras que, bueno, en cierta medida pues desvirtúan o deslucen un poco otros títulos que también deberían tener la misma repercusión o la gente Totalmente. debería conocer. Yo creo que aquí los censores pues exigieron eso de eliminen ustedes el personaje del científico loco. Yo desconozco hasta qué punto lo eliminaron porque el personaje deberá ser realmente su nombre desquiciado Es un que científico loco. no necesita articular palabra para que seamos conscientes de su enajenación, de su insania. Al menos a mí es la sensación que me da. Yo veo la mirada de ese tío y digo, a mí Algo me... falla. Sí. Sí. Yo veo sobre todo, claro, es un hombre retorcido, pero además sobre todo carcomido por la culpa, ¿no? Ujú. Y esa clase de culpa, a ver, claro, igual no se adscribe a lo que uno diría que es un científico loco, pero desde luego que loco se podría decir que está. Lo que a lo mejor yo pienso que la película lo que proponía era algo como más caricaturesco, ¿no? Hacia el personaje de Genesier, pienso, ¿eh? No lo sé. Yo no sé si en el tema caricaturesco o en el tema de la visceralidad, que ellos se También. enfocaban mucho en minimizar el gore, la sangre. Bueno, ya sabes que, por ejemplo, en películas como El Cabo del Miedo con Robert Mitchum, Ajá. no hay una gota por el tema de la censura. Y es igualmente, es aterradora igualmente. Yo la veo y me gusta mucho más que la de Scorsese, ¿eh? No tengo problema en decirlo y creo que La de Scorsese, o sea, no es de mis películas favoritas de Scorsese, eso seguro, ¿eh? no. Mira que me gusta De Niro, pero creo que está bastante sobreactuado en ese Sí, de Cádiz. hecho, de la película me quedo con Juliette Lewis y con Nick Nolte. Pero me llaman más la atención, porque Nick Nolte me gusta mucho, pero sí. Y incluso con esto que comentas, ¿no? De que no hay ni una gota de sangre o se ve poco, pero son películas que impresionan mucho. Yo todo el rato también pensé en La Noche del Cazador, por ejemplo. Joder, sí, qué bueno. Es una película no violenta a lo mejor, pero si igual se la pones hoy a un niño de 10 años, dice, bueno, esto Es de puro violento terror, no ¿eh? tiene nada, pero es Es- terror, terror casi gótico, ¿no? De terror de sí. hoguera y de asustar de verdad, ¿no? En Pero glorioso blanco y negro con Robert Mitchum, sí, señor. totalmente, sí, además No, volviendo a Robert Mitchum, y además, bueno, es que fue el único largometraje de Charles Lawton, como eh, totalmente. saben los oyentes, como sabe todo el mundo, pero que además, y ahora entroncando con el personaje de Brasser, a mí este hombre me recuerda ligeramente a un personaje que encarnó Lawton en La Isla de las Almas Perdidas, que era un científico loco, el doctor Moreau,
un tipo que experimentaba con personas para convertirlas en bestias o que experimentaba con bestias para convertirlas en personas. Era un loco, sí que es cierto que un poco más salvaje, más visceral y sobre todo la atmósfera jugaba un papel crucial en el sentido del maquillaje que hizo Wally Westman, que era un maquillaje espectacular, las caracterizaciones, además la automponía muy bien, la mirada, la cara de loco, era un actor muy versátil. Bueno, un actorazo. Un actorazo, y a mí me recuerda mucho con ciertas reminiscencias a ese personaje, ¿no? Que interpreta Pierre Brasser. Sí que es cierto que los experimentos no eran los mismos, pero la mentalidad yo creo que es ciertamente parecida, ¿no? Porque son, en el fondo, psiques maltrechas, son mentes pues muy atormentadas, en este caso por la culpa, pero lo del auto no era por la ambición de ser el descubridor Jugar a ser Dios. Sí, 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 de jugar a ser Dios, literalmente, de no, yo es que vino aquí un señor y lo convertí en un mono y soy Dios. Es decir, son películas que me viene a la cabeza lo que comentábamos antes, ¿no? Y bien, bien, yo me sobrecoge, me sigue sobrecogiendo ver Los ojos sin rostro. De hecho, Es sobrecogedora. la primera escena, cuando ves ahí que ella está dada la vuelta y esperas que se gire, pero a la vez no quieres que se gire por miedo a lo que puedas. No sé, es una película de Porque, mucho contraste, ¿no? sí, porque yo pienso que o sea, y por eso hablaba antes, ¿no? Del equipo técnico y el directo. Bueno, yo creo que aquí la idea fue, vamos a hacer más con menos, ¿no? Entonces, tiene como una primera parte, casi la presentación de la película, que además entra de lleno, ¿eh? O sea, ya empieza la película y uno ve ya más o menos quién es quién y qué está pasando, ¿no? Pero, claro, la primera media hora, los primeros 40 minutos es toda atmósfera y es muy tenue, muy lírico, ¿no? Un poco tenebroso, pero bastante lírico, presentación de personajes, pero es muy tranquilo. Y yo creo que el contraste es, claro, la escena de la operación, la película ha jugado un poco a esconderte cosas, pero la escena de la operación, ahí no se reserva nada en la película. Vamos, llega a impresionar, incluso hoy, con lo que hemos visto ya. Está Es muy, que muy conseguido. es pasar lo de los contrastes, pasar del dolor y de la brutalidad incluso a la ternura, como se refleja en la escena de la liberación de los animales. No, Sí, no contaremos qué ocurre después, que lo vean los oyentes, aquellos que deseen ver por esta, supuesto. esta película fantástica, pero es eso con lo que juega un poco Fran Yu, bueno, y su equipo, ¿no? Te muestro algo brutal, pero luego te lo combino con otra cosa que es un sentimiento completamente distinto, pero que entronca magistralmente en la historia y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que esta película está impregnada de una elegancia tremenda, pero Absoluta. en cada fotograma. Y empezando por la banda sonora, que es de Maurice Jarre, y es, Tocio claro, Lago, Lawrence sí, sí, Arabia. o sea, ya hablamos vamos, de un nombre colosal, ¿no? En el cine. Pero sí, sí, con todo esto que comentas también, o sea, al final el personaje principal, que es ella, ¿no? Es la hija que perdió el rostro, básicamente. Em, no sé si coincidirás conmigo en que hay un poco el tratamiento, la novela no la he leído por eso, ¿eh? Pero el tratamiento es un poco como el de Frankenstein, ¿no? O sea, te obliga a dudar realmente quién es el monstruo, quién tiene que sentir vergüenza, ¿no? Por ser quien es en esta película. Y ese final, que no vamos a desvelar cómo acaba, pero ese final a mí me recordó un poco al de Frankenstein. Es la última vuelta de tuerca a esta idea, para mí. Sí, 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 sí que es cierto que bueno, aquí prima lo que te digo, la belleza y la Claro, elegancia sobre todo esa fotografía que es clara, deudora del expresionismo alemán, no hay más que ver cómo totalmente. está cómo lo hace Schuftan, que fue el responsable del proceso Schuftan, que fue el encargado por cierto, de los efectos especiales de Metrópolis, de No, no Lang. lo sabía, no lo sabía. Sí, 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 este hombre era un auténtico virtuoso. Y lo que te digo, fue el encargado de los efectos especiales de Metrópolis, que es uno de los mayores monumentos de la historia del cine, que ha inspirado a tantos cineastas y que tanta influencia tuvo y tiene y tendrá, espero, en el cine contemporáneo. Y yo Debería, sí, creo sí. que aquí también se resalta, porque yo siempre hago menciones especiales tanto a la banda sonora como a la fotografía, porque revisten una importancia capital en una película, pero aquí incluso más, y por una razón, porque uno cuando ve Los ojos en rostro y ve la primera escena, lo que espera encontrarse es una película, no sé si estás de acuerdo conmigo, de sustos convencionales, de terror nocturno, de topicazos incluso, de clichés, pero es totalmente diferente.
porque te esperas una película casi de cartón piedra y luego no es en absoluto de cartón piedra. Es una película que derrocha autenticidad y derrocha verdad Sí, y está talento. totalmente, sobre todo autenticidad, porque yo estuve leyendo que es una película que casi ejerce de respuesta, ¿no?, a la francesa, de otros hitos de los 50 de la Hammer. Entonces, antes de ver la película uno pensaría un poco ya, si teniendo eso en cuenta se espera cierto tipo de película, más sustos, más terror. Drácula de la Hammer es de las pelis de mi vida, ¿eh? Bueno, ya lo hablaremos, pero, o sea, la tengo aquí en la cabeza, ¿eh? Pero, claro, no, esta película desde el principio podría parecer que sí, pero juega a otra cosa, ¿no? Y juega muy bien. Yo creo que... Ah, vuelves. sí, sí, no se me veía. No, es que, bueno, disculpen sus señorías, es que hemos perdido a Paco momentáneamente, son cosas del directo que te fuiste ahí a la luna de Endor. De Sí, repente estabas haciendo una intervención y te congelaste. sí, no sé, bueno, comentaba esto, ¿no? Que la película ha salido bien parada con la historia. Sí, a pesar de que en su momento fue, pues, le dieron una cantidad de palos Sí. importante, ¿no? Pero es lo que te comentaba, estamos hablando de ella ahora, es por algo. Es muy difícil, o lo contrario, es muy fácil encontrar muchas películas muy deudoras de Los ojos sin rostro. Es que, vamos a ver, es que a mí se me ocurren ejemplos como pues, lo que ocurrió mismamente con El fotógrafo del pánico de Michael Powell, Ajá, que cerró la carrera del director, es una obra de culto, es una de películas snuff, es la precursora, por así decirlo, de las ajá. películas snuff, un tipo interpretado maravillosamente por Carl Baum, que filma el miedo de las víctimas, a las que luego acuchilla con la cámara. O sea, el uso de la cámara subjetiva, el uso incluso de esos planos subjetivos voyeur, que es una variante del plano subjetivo genuino, que cuando Sí, el observado no se percata de que está siendo observado, como vemos mucho en La ventana indiscreta con James Stewart, que siempre pongo ese ejemplo, pues son películas y se inmortalizan, pero por alguna razón, sea social o cultural o de la época, pues entierran o dilapidan o directamente relegan al segundo plano o al ostracismo, al olvido más absoluto, al director, en este caso, como ocurrió con Michael Powell, que ya, reitero, su carrera pues, se vio abocada al abismo. Y lo de Los ojos sin rostro, eh, el hecho de que le diesen tantos palos, yo creo que es porque es una película muy sorprendente, que nunca se había filmado una cosa parecida, porque hablamos del año sí, 1960, sí. una cosa parecida, y yo tengo la firme convicción de que la gente se impresionó tanto que hasta el punto de no entenderlo y decir, me genera rechazo, me genera repulsión. No sé qué opinas tú, pero... No, estoy de acuerdo. Lo curioso es que yo pienso que las primeras reflexiones que igual, o incluso antes de estrenarse Psicosis, ¿no? Bueno, es imposible no compararlas. Con Psicosis eso funcionó, como, pues claro, Hitchcock sabía cómo vender una película, ¿no? Pero claro, claro, Hitchcock ya tenía una imagen muy poderosa y sabía cómo vender una película así, aunque la crítica dijera esto o lo otro, ¿no? Sin embargo, también más adelante, una película que yo pienso que se puede comparar porque tiene eso de happening también es El Exorcista. El Exorcista también fue un happening en las salas, la gente iba, se desmayaba, vomitaba, salía media película, de todo, pero funcionó. El Exorcista funcionó, que además a mí me recuerda mucho en tono a Los ojos sin rostro, porque tiene El Exorcista, tanto El Exorcista como esta película, como una especie de fondo de desconfianza ante la ciencia, ¿no? Ante la medicina, ¿no? En El Exorcista, cuando Reagan entra, da más miedo lo que le hace el médico a Reagan que lo que le hace el demonio casi, ¿no? Y, y aquí igual no, es lo que te digo, es una peli a lo mejor avanzada en fondo, ¿no? Porque el fondo es más complejo. Si me permites, yo creo que el fondo es más complejo todavía que el de Psicosis o películas del estilo. Hablamos de algo, la ciencia, la medicina. Entonces, un trasplante de cara era ciencia ficción, pero hoy, sin embargo, existe, se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno. Es No, que es la sutileza de lo escabroso esta película. Es decir, Fran Yu tiene la capacidad de hacer bello lo macabro, por así decirlo. ajá. Sí, y además yo fíjate lo que pienso, si la película fuera más explícita desde el principio, sería más fácil de ver. Aquí el tema es que esta película
sabe muy bien enseñar lo que enseña y esconder lo que esconde, ¿no? Y entonces eso genera te baja la guardia. Yo bueno, yo no la había visto, te lo comenté cuando me dijiste de comentarla, la vi para la ocasión, me gustó mucho y yo la primera media hora, 40 minutos, yo estaba muy tranquilo viendo la película, digo, una película bella, muy bella para verla, hasta que llega la escena de la operación. Entonces, y aún viendo, ¿no? Porque la vi un par de veces, intentando buscar qué trucos hay y todo, bueno, los trucos son sencillos, pero funcionan de perlas. O Son sea, sencillos pero tremendamente efectivos. sí, 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 Bueno, de hecho, quizá llevaban mucho más tiempo de lo que llevan ahora con todas las nuevas tecnologías, por supuesto, claro. porque era todo más artesanal, evidentemente, pero por ejemplo las metamorfosis, las transformaciones de los hombres lobo en la Universal Ujú. consistían en que el actor, visualizas a Lon Chaney Jr., ¿no? Que se Sí, sí, llamaba, claro. pero vendía más Lon Chaney Jr., se sentaba en la silla, le ponían un poco de pelo en las extremidades, empezaban por las piernas, filmaban un trozo de escena, fundían, otro pelo, y así igual, duraba 4 horas y el tío, claro, acababa hasta las narices. Sobre Claro, todo pero cuando lo tenía que maquillar este Jack ese es Pierce el hasta las narices. sacrificio de estos Pero eran, actores. eran realmente, o sea, trucos que, como tú dices, sencillos y quizá a día de hoy, pues que Claro. evidentemente desfasados, pero para entonces eran muy efectivos y sobre todo muy realistas, porque mis abuelos me contaban que salían cagados de los cines, porque decían, joder, venía el hombre lobo ahí y se aproximaba y creíamos que nos iba a comer, como lo que sucedió mucho después en Tiburón, cuando sale ahí el escualo Bueno, de claro. tenemos un barco más grande. O sea, mi madre cuando fue a ver el Tiburón, la gente gritaba en el cine. Y, claro, y luego, Bueno, esto es ¿qué? fantástico, ¿eh? Mira, Sí, fíjate, es esto con todo esto, ya no hay tantas películas que sean, bueno, de hecho no hay happenings, no hay películas que generen lo que se generaba antes, ¿no? Vamos al cine y lo que nos molesta es, o sea, la buena educación se entiende mal, ¿no? La buena educación no es, o sea, la buena educación es no mirar el móvil, no hablar con el que está al lado y demás. Pero ir a una película y asustarse en voz alta, reírse en voz alta y todo esto es muy necesario, ¿no? Pero ya no pasa tampoco. Lo del móvil sí. Y esta película, por ejemplo, lo pide. Yo entiendo que en su momento, cuando se estrena esta película, no sé si en la cabeza de Frank Yu estaba el escuchar a gente gritando en las salas, ¿no? Pero es un gran, es es un susceptible logro. de hecho, bueno, esta escena que comentas de la operación, hay un plano que está un poco desenfocado, pero ves perfectamente lo que hay detrás de esa máscara, ves Sí, ese rostro que luego lees y el proceso de maquillaje es, bueno, te lo puedes imaginar, pero uno ya se sugestiona, porque es que el encanto de esta película reside en el manejo maravilloso que tiene el director de la sugestión para inspirar terror sin mostrar o sin ser explícito en muchas ocasiones. Y creo que eso es de ser no solamente un grandísimo realizador, sino que es un talento que a día de hoy considero perdido o que escasea. oh, El arte de claro. la sugestión, el arte de la sugestión, salvo el Hoy rostro. ya es, las posibilidades técnicas invitan y además no hay censura. Claro, al final la censura y la falta de recursos y de recursos técnicos o tecnológicos como los que tenemos hoy obligan al cineasta a pensar el doble, el triple, no, pienso. Pero hoy, Claro. sin embargo, sin censura a priori, bueno, todo tipo de censura, pero ya nos entendemos. Pero sin la censura de antaño, que era una censura más de tipo, Sin no la sé, censura de Will Hayes, por ejemplo. por ejemplo, eso es. Pero, claro, hoy ya con tantos recursos y con un poquito más de libertad, el cineasta a lo mejor piensa un poco menos y no le importa enseñar, porque no tiene que inventarse nada, ¿no? Si quiere que aparezca un dinosaurio en su película, aparecerá. Y ya sea por ordenador o con animatronics, ¿no? Pero es como es. No sé si el cine, pero el ser humano cada vez piensa menos. Bueno, yo pienso, bueno, mira, yo pienso que sí, que cada vez pensamos menos, pero todos, incluso yo mismo, yo creo que pienso menos que hace Yo años. el primero, yo el Sí, primero. sí. Yo creo que tenía una vida interna intelectual mejor con 16 años que con 28. Lo tengo claro, ¿eh? De hecho, lo que decías antes de los cineastas bueno, del ingenio y tal, esto es el año 1960, pero por ejemplo en el 79 con Alien, el octavo pasajero, Ajá. que ya había una mayor cantidad de recursos porque pasan 20 años, o bueno, 19 años, pero te quiero decir, sigue siendo muy sugestivo. Es decir, Sí.
Bolaji Badejo, Sí, el hombre del traje. tú al xenomorfo no lo ves hasta el último tramo de metraje, pero la amenaza está ahí latente durante toda la película. Es una omnipresencia como ocurría con el gran blanco se llamaba Bruce, le pusieron Bruce Sí. en TV, que no sale en todo su esplendor hasta el final. Y por eso te digo que esta película, a mí, uno de los grandes encantos y de los factores que yo resalto más es la sugestión y la elegancia con la que lo hace Frank Yu, porque no deja de ser una realidad terrible. Es decir, esta chica, que es hija de Braser y de Bali, de Alida Bali, vive en una cárcel. La cárcel es la casa en la que, la jaula de oro en la que la tiene encerrada el padre. Pero es que la máscara, que está inspirada en el fantasma de la ópera, yo deseo tener esa certeza, es la celda dentro de esa cárcel. Es decir, esa máscara es lo que impide que ese rostro desfigurado salga, ¿no? Y creo que es una película que no vamos a revelar el final, pero el final está cuando... ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, Cuando sí, sí. Bueno, pues es un poco como diciendo, ahora ya la cárcel, pues bueno, es dantesco porque no deja de ser una sucesión de imágenes en ocasiones dantesca, pero porque mezcla muy bien los contrastes y la historia. Creo que es un guión muy, muy redondo. Muy Sí, redondo. bueno, yo también lo diría, un guión redondo. Lo que pasa que no va a lo fácil, que esto también hay que destacarlo, porque hay algún momento, no sé si ya por lo que uno ha visto antes, tantas películas, que uno espera, más o menos piensa, va a pasar esto, pero a mí en mi caso, cada giro de guión o cómo se iban sucediendo las cosas me sorprendía. Y esto es algo de valorar también, porque hoy en día, por buena o mala que sea una película, yo casi siempre tengo la sensación de que ya la he visto antes, pero no de buena forma, ¿no? Porque, como hablábamos, cada película es casi, no existiría sin todas las que hay antes, ¿no? Pero a veces tengo una sensación como de saber cómo va a acabar esa película antes de empezar a verla incluso, ¿no? Y aquí no. Aquí la sorpresa es ya no solo por el final, sino por cómo se llega a ese final. Yo creo que ya solo por eso vale la pena verla, ¿eh? Sí, es un poco, bueno, la complejidad que creo que en mi humilde opinión está presente en la mayoría del cine francés. Es un cine muy, muy particular que a mí me gusta mucho. Aquí en Universo Mascarado se han analizado películas de Nouvelle Vague y uno de los rasgos o de las notas comunes es esa complejidad. Sí que es cierto que esto es una película de terror, pero no una película de terror al uso. De hecho, el propio Franju decía, le dijo a los productores esto, cito textualmente. Querían una película de terror, pero nada de sangre, porque eso acarrearía problemas con los censores franceses. Nada de Claro, tortura de animales, porque nos traería problemas con los censores ingleses. Y por supuesto, nada de científicos locos, que llevaría problemas con los censores alemanes, porque ya que trae malos recuerdos. Entonces el tío claro. no daba puntadas sin hilo, era un tío que, No, no, un que hombre las usaba muy ingenioso, ¿eh? finas. Y en esa misma entrevista recalcó, la mejor película de terror que jamás he visto no se suponía que tenía que dar miedo, y por eso daba tanto miedo. Y creo que Los ojos sin rostro da tanto miedo precisamente por lo que dice su director. Yo también lo pienso, sí, sí, o sea, es lo que se consigue, o sea, si fuera un slasher o fuera una sucesión de víctimas víctima tras víctima, la película no tendría ese encanto, ¿no? Y desde luego que no le falta nada, ni sangre, porque es lo que sugiere. Uno ve perros y ya sabe lo que está haciendo el doctor Jenneser con los perros, ¿no? O sea, además de que se dice, pues uno no lo ve, pero se lo imagina que es todavía peor. Porque la imaginación, entonces, en los años 60, seguro que iba más lejos que lo que uno podía ver en la pantalla, ¿no? En algunos casos. Bueno, yo pienso que sí, que esta película es el ingenio puro en cada plano, además. Siempre buscando la mejor solución, la mejor forma de enseñar algo o de no enseñarlo. Eso es Pero muchas veces optando por la sencillez, no por lo sofisticado, que en el fondo la totalmente. sencillez es lo que suele triunfar. Sí, 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 sí. Bueno, la navaja de Occam, ¿no? Pero aplicada al cine. O sea, lo más sencillo, si consigues llegar a algo de la forma más sencilla, ese es el éxito. Sí, sí. Lo que, claro, el enigma es por qué no funcionaría la peli en su momento, ¿no? Porque hoy si uno lee una crítica que dice que cierta película ha causado 6 o 7 desmayos en el cine, uno entiende que eso es un éxito y que la gente va a ir a verla, no en masa, porque ya no pasa, pero la gente va a ir a verla. Pero Sí. parece ser que en ese momento eso no terminó de enganchar. A lo mejor no tengo el dato, ¿eh? No sé si la vio No, mucha no. gente en cines. Estamos aquí soltando
ideas. Sí. No, por eso, pero no sé si la gente la vio mucho en cines, pero vaya, si hoy en día se estrena una película y tiene una reacción como la de entonces, estoy seguro de que la gente iría a verla. Seguro, Hombre, seguro. es una película que a mí me hubiese encantado ver en pantalla grande. Debía ser todo una experiencia, ¿no? El ver esa atmósfera tan tétrica, ese Sí, sí. lirismo tenebroso mezclado con los ladridos de los perros, que yo en un primer momento, fíjate, pensé que eran lobos, porque me acordé de Drácula, de los hijos Ajá, de la sí, luna, la escena de los hijos de la luna, sí. cuando el cabrón dice, ay, oye usted esa música, tal", que me encanta esa escena. Pues yo pensé que eran lobos, luego, claro, ya lo asocias a los perros y dices, ¿cómo va a tener este hombre? O sí, no sé, este hombre, ¿cómo va a tener lobos? Pero claro, como está loco, dices, igual tiene lobos allí metidos. Claro. Y esa escena me... Y además el recurso de los perros, no sé si coincides conmigo, pero hay un momento de la película en que o sea, se hace necesario que el doctor Genesier sea visto como el malo, porque si no uno corre el riesgo de empatizar con él, que se puede, ¿no? Entonces el recurso de los perros es fantástico, porque esto está escrito en algún sitio, pero Sí. si tú quieres construir un malo, tienes que conseguir o que pegue a un niño o que pegue a un perro, ¿no? Entonces, o sea, ahí ya tienes un malo de película o de novela. Y aquí, claro, es uno de es un punto fuerte de la película, ¿eh? Consigue establecer a Jennifer ya, no sé si como el malo de la película, pero desde luego como una especie casi de antagonista, ¿no? Porque uno también piensa, ¿por qué tiene encerrada a su hija? ¿No? Parece que ella lo lleva mejor que él. Está todo el Sí. tema de la culpa, ¿no? Y demás, Bueno, pero antes de llegar a la escena de la operación, mm, si uno de los dos personajes tuviera que ser feliz en ese momento, lo parece más ella que él, con todo lo malo. sí, porque es que, claro, nosotros vemos la máscara, pero lo que nos fijamos son los ojos, y hay momentos en los que los ojos nos dicen muchas cosas y en ocasiones dices, parece hasta feliz, parece, ¿eh? Bueno, parece que lo ha aceptado. Ella parece que ha aceptado que lo que ha ocurrido, ¿no? El que insiste es el padre. Él insiste en, bueno, no solamente en las operaciones, sino en seguir segando vidas casi, ¿no? Y además él se siente y es culpable de lo que le ocurrió a su hija y está dispuesto a lo que sea para enmendar eso, ¿no? Y bueno, y un poco la película tiene una especie de moralina también todo el rato, ¿no? Que es un poco. Sí, uno no puede a veces enmendar ciertos errores, ¿no? Incluso tratando de enmendarlos, puede cometer errores peores todavía. Sí, es que, bueno, yo creo que más que felicidad es una mezcla entre rechazo y compasión. Porque, o sea, hay una escena, no sé si la recuerdas, Mm. que la enfocan a ella con la máscara ahí, todo inexpresiva, impenetrable, tal, y que, puesta por primera vez y de la que oculta el rostro. Y es una escena muy emotiva, pero también muy inquietante, porque tú, lo que dije antes, quieres verla, pero a la vez no. Y cuando finalmente la Ujú. enfocan, es como que por dentro te voy un sentimiento como de sufrimiento, de pérdida, de pena, y te ves detrás, tú mismo, detrás de esa máscara, y de soy un pájaro enjaulado Claro, en esta cárcel en la que me tienen encerrado, con el loco de mi padre, tal. Y es un primer plano que la cámara se va centrando en esa máscara, pero son los ojos que realmente atrapa al espectador en lo que nos fijamos. Y yo siento rechazo, incluso repulsión por lo que le están haciendo, pero también compasión, porque en el fondo es un loco. claro. Es que es un loco. Yo por eso comentaba antes que en cierto modo ese tratamiento me recuerda al de Frankenstein, porque Sí. cuando tú llegas a empatizar con la criatura, con el monstruo, descubres que en cierto modo tiene mucha más humanidad, compasión en este caso, en los ojos sin rostro es la compasión. Ella tiene compasión, porque ella realmente, bueno, es que ella, claro, no, es una víctima más, ¿no? De todo el juego que propone la película, pero sí, yo por eso lo pensaba como Frankenstein. Cuando uno llega a ponerse, que es todo el rato, ¿no? Pero en los ojos de la criatura es cuando ve que es aparte de ser una víctima, es incomprendida, ¿no? Podría mostrarse tal y como es. El problema es que no puede mostrarse tal y como es porque la reacción que puede generar es de rechazo, como tú decías, o bueno, alguna reacción negativa, ¿no? Mm, sobre todo, bueno, todo el tema de la compasión tiene mucho que ver con el final de la película, con algún momento clave, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que es una película muy innovadora también, que está llena de... Y el lenguaje cinematográfico que propone
Franju me parece audaz, me parece valiente. Y es incluso fresco, porque tiene buen ritmo. Esa es otra. Sí, tiene muy buen ritmo. La película tiene muy buen ritmo, porque puedes decir, se me está haciendo pesada. No se te hace pesada en ningún momento. No, 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 para nada, ¿eh? Tiene un Sí, sí ritmo. que es verdad que a partir de la escena de la operación, a mí luego no, ¿eh? Pero a mí me dio la sensación de que ya se habían enseñado las mejores cartas de la película. Sin embargo, los últimos 20-25 minutos también son muy poderosos, ¿eh? Vuelve otra vez a ver algunas imágenes y alguna escena muy poderosa. O sea, la película no llega a perder ese ritmo. Es que es la fotografía, todo, Sí, esa fuerza visual. Y luego, claro, es que ellos son muy buenos. La dupla Brasier-Bali, yo creo que tiene mucha química, se compenetran muy bien. sí, eh, y luego el juego que él propone también de la noche y el día, porque hay escenas que son por el día como la vida más ordenada del ajá, doctor, tal, pero una vez que cae la noche es como que esa personalidad maligna aflora y voy a hacer experimentos y me retiro a mi laboratorio aquí a seguir maquinando. También es inquietante, ¿no? Porque como un tipo que, por ejemplo, me acaba de dar clase, yo soy un alumno suyo, que ajeno a todo lo que está haciendo, me dice, "Joder, totalmente. este tío me acaba de dar clase y ahora sabe Dios qué coño va a hacer al llegar a Claro, su casa, ¿no? También. esto es lo terrible también de la película, ¿no? Y es un poco como el tema, uno de lo que causa o morbo o terror con el tema de los psicópatas, asesinos en serie y demás, es que la mayoría, muchos llevan una vida normal Mm. y facturan cada mes, llevan a sus hijos al colegio y lo que da miedo es que una persona así, que puede estar a tu lado en el día a día, por la noche tiene una doble vida y esa doble vida no consiste en ir de bares, consiste en perpetrar crímenes de todo tipo, ¿no? Y a la luz de la luna, sobre todo, claro. Esto es... Y en la película yo creo que también está muy bien marcado esa doble vida de los protagonistas, ¿no? Así la única que no tiene una doble vida es la enmascarada, por decirlo así, ¿no? Sí, El resto es, bueno, salvo agentes de la ley o, ¿no? Pero los Alida Bali y el sí, Braser, sí, los dos tienen doble vida, ¿no? Esconden mucho, ¿no? sí. Y es que es una película de angustia. Yo la definiría como una película de angustia en la que es que el terror es algo más, digamos, subyacente, ¿no? Más interno, más penetrante. Es terror en dosis homeopáticas, como así con cuentagotas. Venga, va, ahora te meto una dosis, luego relajo un poco. No sé, es Sí, muy particular. Es una película para mí muy especial. Creo que es una obra inolvidable y que no deja indiferente a nadie. Y cuando la terminas de ver, no que te quede mal cuerpo, pero piensas, te da que pensar. Es una mucho. película Sí, mucho. porque tiene un elemento trágico también, que eso Sí, yo creo que marca mucho porque hay cierto momento, no quiero desvelar mucho, pero hay cierto momento en el que uno se ve la luz al final del túnel. Y no, claro, no. Entonces es como que no se puede nadie escapar de su destino. Ya no la protagonista, sino su padre, ¿no? Esa culpa no hay forma de enmendarla, ¿no? A lo mejor. Entonces, ese componente trágico con todo el fondo de moraleja que puede haber y demás, eso marca al espectador, seguro. Si sabe ver más allá de la escena de la operación o de esos planos inolvidables, es que además tiene un tema la película que se te queda marcado. Ah, yo, al terminarla, me gustó. La película me pareció muy buena película, como tú dices, además sí, inolvidable, importante como para tenerla en cuenta, ¿no? Cuando uno sí, habla del cine francés de entonces o en general del cine de los años 50, 60. Pero es que además mm, pasa el rato y uno piensa un poco más en la película y se hace mejor, se hace mejor. Yo ayer tomando alguna nota y demás pensaba en la película y se me hizo mejor, buscando conexiones o leyendo un poco Mm. sobre la película, ¿no? O sea, que es una película con mucho, mucho valor. Es que tiene mucho componente de estudio de la condición humana, ¿no? También, en el fondo, es Sí, un tío sí. que juega a ser Dios. Es jugar a Sí, ser sí, Dios. tiene como muchos elementos narrativos de tragedia, el hombre que juega a ser Dios, o el hombre que no acepta la culpa o no puede vivir con ella y está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? La aceptación de uno mismo, la soledad, bueno, es una película con un fondo muy Es que importante. son remordimientos, culpa, soledad, compasión, resignación, incluso en cierto momento búsqueda de la redención. No sé si Sí, sí, lo hay. que pasa que claro, es una redención imposible.
Sí, 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 imposible, sí. porque la Es redención, quimérico, es una claro, quimera. para conseguir la redención solo se puede conseguir a través de un buen acto, ¿no? Pero si uno hace el mal para conseguirla, luego tendrá que redimirse también de eso, ¿no? Entonces es complicado. También, de cierto modo, la película trata un poco el tema del amor paterno-filial, ¿no? Es que eso es lo que te iba a decir, es que él lo justifica en el amor a su hija. Es que yo hago esto porque la quiero. Pero Porque él, no te hizo por ese amor, dudar. ¿No hay algún momento en el que pienses que él realmente, su hija es una cobaya para él y sí, sí, por él, supuesto, por ¿verdad que supuesto. sí? Sí, O sí. sea, Para mí es y una cobaya, es la cobaya de un loco que claro, la justificación o el argumento que él esgrime ante su mujer es que yo hago esto porque la claro, quiero y porque la quiero salvar y soy aquí el Mesías y tengo que darle una nueva cara, no sé qué, y luego lo mezcla un poco con la culpa, lo hace muy bien. Ese papel de justificar la maldad, de justificar la vileza, sí, lo juega muy bien el personaje de Braser, pero en el fondo es un tío completamente enajenado, que un tío está desquiciado y que tiene a una cobaya que no es otra totalmente. que su hija y reitero, justifica esos desmanes o esas atrocidades en el amor que siente hacia ella. No, es que yo, como la quiero y la quiero salvar, pues todo esto es necesario, pero no Y deja de además, ser él es un gran manipulador. Sí, sí, Él manipula al personaje de Alida Bali, que es su pareja, su ayudante, la sí. manipula también para que se meta en ello con él. Y yo por eso, y que en una lectura posterior pensé, realmente hay que dudar de que este hombre haga esto por amor a su hija. Algo habrá, pero da la sensación de que este hombre está empecinado en el avance de la ciencia. Y la película sirve muy bien. Habían pasado 15 años del nazismo, pero bueno, los experimentos con animales, con personas terribles, Auschwitz, Mengele y Franz. Aquí te pone un tío que está experimentando con su hija. Porque Es que a mí me recordó vagamente a Mengele, ¿eh? hay algo ahí, ¿eh? Yo, en una lectura ya un poco también amplia, ¿no? Pero hay un momento en el que cuando la operación parece que iba bien, pero bueno, no va bien, hay ¿no? Hay efectos secundarios y cómo se narra como si fuera un diario, ¿no? La primera semana, tal, esto es, parece un diario, ¿no? De estos encontrados en Auschwitz, de experimentos inhumanos. Y eso, en eso la película, yo por eso también es lo que te digo, veo una lectura que es como de cierta desconfianza ante la medicina, ante la ciencia, ¿no? Que siempre está ahí. Bueno, siempre ha habido desconfianza ante la ciencia. Parece mentira, pero luego uno también es verdad que Sí, lee según qué cosas y lo puede entender. Y es otra de las lecturas de esta película, que es que tiene muchísimas. Yo estoy seguro que uno podría sacar 1000 interpretaciones, porque es una película que va a lo personal también. A sí, cada uno le va a decir algo, ¿no? Y eso es genial, genial. por eso no es terror al uso, es terror en dosis homeopáticas. Es una película que para mí muy ecléctica, porque mezcla muchas cosas. Y uno de ellos es ese estudio, esa disección, por así decirlo, de la condición humana, ¿no? Que todo lo que aflora, todos los sentimientos y emociones que afloran, sobre todo del personaje de Braser, la manipulación, como tú dices, la ambición, mezclada con el amor paterno-filial, la vileza, todo. Y sí, sí que me recuerda, sobre todo lo que me da miedo es la sala de operaciones, porque a mí me recuerda a la enfermería de Sachsenhausen. Yo cuando estuve visitando Sachsenhausen, yo salí sobrecogido del campo de concentración y claro, uno no puede evitar visualizar allí al loco de Joseph Mengele Sí, experimentando. sí, Es terrible porque a mí me recuerda a Mengele, este señor, porque es un enfermo, o sea, en el fondo es un enfermo. sí, sí, la única diferencia, claro, que Mengele sí que reconocía que lo hacía en el nombre de la ciencia, ¿no? Pero aquí interviene ese elemento paterno-filial que además es que el tema lo hace más interesante todavía, porque si uno ve la película teniéndolo en cuenta, puede jugar, y la interpretación de Brasil es impresionante porque es ambigua. A ratos tú ves un hombre dolido y que quiere corregir ese error, ¿no? Y ayudar a su hija, y a ratos ves un científico que se está dejando llevar. Parece que disfruta, ¿no? Durante la operación, una seriedad, conoce bien cómo funciona y está totalmente entregada a la operación. Sin Pero te das embargo, cuenta que no mueve ni un músculo, hay veces que no mueve ni un músculo y te lo dice todo con la sí, sí, mirada. sí, totalmente. Pero hay un momento que uno pensaba, amigo, ¿y si en vez de operar a tu hija la sacas de la casa, ¿no? Y a lo mejor es lo que necesita.
¿no? Y bueno, podríamos hablar, ¿no? De una especie de masculinidad rara de... Bueno, hay de cierto modo, ¿no? Hoy en día la paternidad seguro que es diferente, ¿no? Pero bueno, Sí, es sí, que, sí. no sé, es una película que vale la pena ver todavía hoy, para mí, por todas estas cosas. Porque sigue estando en la actualidad, al menos en estos temas que trata, ¿no? Y yo ya te decía, y lo sigo pensando, que como fondo, mm, o sea, sencilla, pero muy compleja, muy, muy rica. Muy rica. Hay películas que a veces parecen más complejas y no lo son tanto. No, no, es que es eso, es que aquí uno a primera vista espera, no, susto, terror, nocturno, es que no es nada de eso. Es que es un terror con el sello personal de un gran realizador y luego los planos, hay primeros planos que son tan aterradores como bellos. Es que ese de la máscara a mí me produce miedo, pero a la vez fascinación, porque es lo que dije antes, es hacer de algo macabro, muy escabroso, algo bello. Y eso lo consigue muy poca gente. Sí, sí. No, no, es incluso la banda sonora, que es al principio muy estridente. La partitura empieza muy estridente, ¿no? Y Sí, uno dice, bueno, voy a ver parece que voy a ver un slasher casi, ¿no? sí, 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 sí. Pero sin embargo, luego, por ejemplo, la escena en la que ella está casi danzando por la casa, ¿no? Sí, Y esa música es pues, preciosa, la música que compone para esa escena Maurice Jarre. Bueno, fantástico. Estaba pensando también, hablábamos del personaje del doctor, hay una escena que para mí sí que lo define como malo, que es cuando engaña a otro hombre que está buscando a su hija. No sé si la sí, visualizas, sí, sí. que ahí ya es cuando dices, joder, este tipo no, es duro eso, es casi lo peor que hace, ¿no? Porque dice, joder, es la maldad, porque tú sabes lo que es ser padre de una criatura y sin embargo juega por ello también. Por eso él es un gran manipulador. Eso que aparte de lo que hace, es un hombre que manipula, que tiene doble vida, doble imagen, dos caras, ¿no? Y eso Pero es es lo muy que da cauteloso incluso miedo, hasta para ocultar los cadáveres, ¿no? Porque la escena en la que el totalmente. cadáver ahí en esa especie de, bueno, que levanta la baldosa, esa balda, que la levantan y lo meten ahí, eso es, además, se pasa un buen rato ahí, Sí, 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 sí. tal, con Pero ese paisaje tan tenebroso, tan tétrico, ¿no? Es un tío que es que, además no le tiembla el pulso, ese es el clásico pulso de cirujano cuando dicen el bisturí y tal, que no no ves. te recordó al perro andaluz, Sí, tal cual. ¿verdad? Lo que pasa es que el perro andaluz es, bueno, es más surrealista, más... Sí. Pero vaya, a mí sí, Pero también. tal cual, tal cual. No, no, es que además ahí ves lo implacable del ser humano, en ese pulso cirujano refleja el carácter implacable que él tiene de decir que no le tiembla un pulso, joder, que su hija está en Sí, sí, la, sí, sí. en la camilla y lo hace con una minuciosidad, una precisión, una meticulosidad apabullante. Y lo de los cadáveres, lo que te digo, igual, o sea, el tío, mira, tal, que la baldosa está ahí un buen rato, la otra flipando, dices, a ver qué estamos haciendo aquí, ¿no? Y la banda sonora juega un grandísimo papel, sí, porque mezcla, ¿no? Es estridente, pero luego también es preciosa. A mí, esa parte estridente que tú dices, que es fuerte, más, como más, me Sí, sí. recordó un poco, bueno, un poco, o sea, la introducción de Forajidos de Shotman con la banda Ajá. de Rocha, que es muy fuerte, es pa, 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 que está en el coche y tal, pues eso, em, pero luego se va relajando. Es como que mezcla y encuentra el tono perfecto para cada escena. Para cada escena, cuando es una escena un poco más fuerte o más brutal, pues una banda sonora adecuada. Cuando está esta chica danzando es una música preciosa, es una Sí, sí, maravilla. absolutamente. Es de cuento de hadas casi, ¿no? A mí, en cierto modo, me recordó, bueno, ya por manías personales, pero a Blancanieves, ¿no? Cuando está encerrada y ella, bueno, tiene un poco ese rollo así como de cuento de hadas en parte, pero también de terror trágico, de terror clásico, Sí. ¿no? Entonces, la banda sonora perfecta. Yo también ayer mirando me di cuenta de que era de Maurice Jarre, porque, claro, yo lo tengo más escuchado por las grandes producciones de David Lean y No, desde demás. acá, ya, Y esto, sin embargo, es una película distinta, cosa que habla muy bien también de su obra, porque es un compositor, como un cineasta, ¿no? Un camaleónico también, y eso es genial. Y otro motivo más para ver la película, claro. Si alguien no lo tenía claro, si la banda sonora es de Jazz, hay que verla. es Sí, que el sí. papel de las bandas sonoras es crucial. Yo, por supuesto, o sea, uno lo nota. Hay películas que no tienen banda sonora, pueden ser grandes películas, pero uno lo nota. Al cabo del rato, uno diría, no suena, no hay música, todo está en silencio, ¿no? Es como si
viéramos una película en la cual un actor no habla, ¿no? Hoy sería raro. Es que, por ejemplo, el tercer hombre no sería el tercer hombre sin la cítara de Anton Karas, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? El tercer hombre no sería el tercer hombre sin la Bueno, cítara. claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, infinidad de películas. Aunque sea una banda sonora mínima, a uno le marcan, ¿no? A ver, es verdad que hoy en día, bueno, sí, hay bandas sonoras más minimalistas, como puede ser Hans Zimmer, que ahora Mm. ya, yo creo que según pasa el tiempo se hace cada vez más minimalista, ¿no? Y luego hay obras monumentales de la banda sonora, como es, bueno, las de Howard Shore para El Señor de los Anillos, que eso es, bueno, eso es es inabarcable, la complejidad y la intervención de tantos instrumentos distintos. Lo bueno es que el cine, claro, en todas sus expresiones, siempre hay una música, ¿no? Para cada película. Incluso antes de que se hablasen las películas, sonaba música. ¿Vale? Claro, Esto es inseparable, es sí. inseparable. Yo hace poco vi una película que no diré cuál es, pero bueno, fue una película, bueno, sí podía decirla, que es una de Tom Hanks, es la de El peor vecino del mundo, la han llamado aquí. La película está muy bien. Lo único malo que tiene la película son dos canciones que meten a destiempo. Y incluso yo estaba viéndola con mi madre y la película nos gustó, pero las canciones estas, ¿por qué las poner aquí? No tiene mucho sentido, no sé por qué. Y sí, sí, yo soy un gran defensor de las bandas sonoras. O sea, Sí, sí, sí. no me conformo con poco ahí. Por eso digo que en esta película es razón de más para verla y para escuchar esa banda sonora. Sí, sí. Entonces, conclusión que extraemos. Recomendamos Los ojos sin rostro vivamente, además. Sí, sobre todo si uno es aprensivo y que se deje llevar, que entre en la película, que se deje seducir por las imágenes, por ese montaje, por la fotografía, por la banda sonora, para luego... Una experiencia sensorial esta película. Sí, sí, totalmente. Visual, Sí, sensorial. sí. Lo único que falta es poder saborearla, ¿no? Pero Sí, todo lo demás, incluso hasta el tacto, porque la escena de la operación a mí me puso la piel de gallina, ¿eh? sí, sí, a O mí también, sea, sí. es dura, parece que te lo hagan en tus propias carnes, o sea que muy bien, sí, sí. No, pero es que ahí, por ejemplo, eso que te digo, es esa precisión y esa minuciosidad con la que juega Franjo y que impregna toda la escena, porque la idea, yo creo que era precisamente lo que acabas de decir, que el espectador sintiese en sus propias carnes como si te estuviesen a ti quitando la cara, pero además lentamente, como recreándose Sí, incluso sí, en la operación y, bueno, en el sufrimiento, porque es un sufrimiento, joder, te están arrancando la cara y con las incisiones que hace y cómo va ordenando el bisturí, no ahora el lápiz, ahora no sé qué, tal. Y la otra chica allí que vuelvo a decir, una película de angustia, pero soy muy partidario de lo que me respondiste de hay que dejarse llevar. Hombre, totalmente. si no lo va a pasar mal, bueno, pero yo creo que es una película para entregarse, además sin reservas, a ese poderío y a esa elegancia visual en una atmósfera tan macabra y tan tétrica y tan oscura, porque es una película muy oscura, eh, y hay que disfrutar y sobre todo desempolvar los tesoros que brindó Frank Yu al cine, porque... Sí, la verdad que es la primera película suya que veo, pero ya miré, en Filmin solamente tienen esta, pero buscaré a ver si encuentro alguna otra, porque desde luego que esta es como para pensárselo seriamente de ir más allá en la filmografía de Franchu, porque es una película muy, muy intensa, ¿no? En eso, deja un pozo que, bueno, a mí el cine de hoy en día me gusta como todo el cine, pero es verdad que a veces uno se queja un poco de eso, ¿no? De que la mayoría de películas que salen igual no dejan ese pozo, o dura poco, dura poquito, son de largo como los chicles, hoy ya no saben a nada, ¿no? Uno lo mastica 2 minutos y se quedan sin sabor, pero antes yo recuerdo que duraba una tarde casi un chicle, ¿no? Con lo cual, bueno, Hombre, a ver, claro, lo de los pozos ya va en función del gusto personal. A mí, por ejemplo, me deja mucho más pozo esto que el Diablo Viste de Prada, pero a lo mejor hay otra persona que bueno, el Diablo Viste de Prada, pues... perfecto, yo lo acepto. Ya sabes que una de mis líneas uno de mi discurso es, cada cual, siempre hay una película para cada persona y siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Es verdad que esta película es muy particular, entonces puede haber gente que la vea que no le guste o, bueno, pero a lo mejor es la película favorita de alguien que todavía no la ha visto. Esto Es que siempre hay igual que se puede decirlo. convertir a la película favorita de alguien que todavía ni la vio. Totalmente. Siempre hay o sea, yo sostengo que mi película favorita todavía no la he visto.
Claro, si no, ¿por qué veo cine? ¿No? Está bien eso, esto con los amigos, vamos, te debes hacer de oro, ¿no? Cuando dices esta respuesta de, No, no, pero ahorita siempre. no la he visto, por eso veo cine. Claro, no, ¡Qué totalmente. grande! Pero yo tengo la sensación de que siempre me queda una gran película por ver. Siempre. Y además lo hago, pero yo, por ejemplo, no soy completista. Yo no hago esto de voy a ver todas las de Kurosawa este mes, ¿no? Yo voy por intuición y cuando creo que me entra una, me entra. Pero me Sí, gusta pensar que me quedan 2 o 3 por ver. O sea, si no he visto todavía Barbarroja, mm. es porque pienso que me va a gustar mucho. Entonces me la reservo. Así que Claro, ahí la tengo. hoy ves Cuentos de Tokio, mañana ves Los ojos sin rostro y pasado te pones a ver a Ghostface. Sí, sí, sí. No, bueno, ya lo puedes ver, yo me hago unas mezclas indigestas, ¿eh? O sea, puedo ver el otro día Humberto D y el día anterior Oye, no qué sé si bueno. había visto. Bueno, impresionante. También valdría para conversar sobre ella porque es Sí. una peli clásico también. Bueno, es que hacemos bien en hablar de Los ojos sin rostro porque es un clásico también y estas películas se van a perder. Llega un momento que uno teme, ¿no? Dice, bueno, dentro de 30 años hará 100 años de esta película. Cosas así. Y bueno, pero esa es en parte nuestra labor, por así decirlo, ¿no? El recordar estas Y, y, grandes joyas. y ser pesados. Yo por eso yo lo hago por oficio. Yo me siento en un bar con alguien y hasta que no le he dicho que vea esta, que vea la otra, tal, esta también la recomendaría, pues no estoy a gusto, ¿eh? Bueno, además tú sostienes eso de que yo he visto películas que han hecho vomitar a una cabra y he disfrutado con ellas, y eso es lo más maravilloso. Además, de verdad, o sea, yo alguna película que recomiendo puede no gustar. El Vengador Tóxico, ¿no? El Vengador Tóxico puede no gustar. Las pelis estas de la troma y demás, pero si uno las ve, puede ser la película favorita Sí, 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 sí. de alguien que no sabe que necesita en su vida un Vengador Tóxico. O sea, esto es ¿cómo es? Sí, sí. Es que el cine es la vida, ¿no? Totalmente. Para Es mí, más importante que la vida, todavía. bueno, Fíjate lo que te digo. Porque, mira, es como, no sé, al final, por difícil que sea un día o una semana, uno siempre encuentra un hueco, ¿eh? Hay días en los que, joder, el trabajo es complicado, la situación es difícil, pero uno llega a casa y esa hora y media la encuentra, que por cierto, la película dura hora y media, y y media. eso ya la hace todavía más recomendable. Porque, Sí, 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 porque yo creo que sintetiza muy bien todo. no, y además, vivimos un tiempo que cualquier película se pone en 3 horas. Yo siempre digo que 2 horas en la vida de una persona hoy en día son unas vacaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Son bueno, 2 horas que, sin embargo, nadie tiene problemas por estar mirando el Instagram 2 horas, pero Bueno, cuesta. así somos, ¿no? Pero bueno, nos está quedando un mundo maravilloso. Pero, Mundo, sí, del instante, ¿no? De la gente quiere siempre estar y totalmente nuestra era la inmediatez totalmente. No, es que y de la además, capacidad. mire, esto es lo que consiguen los móviles. O sea, que el móvil ha conseguido que la comunicación humana tenga menos valor que nunca. Porque lo que antes uno se esforzaba en comunicar, escribiendo o diciéndolo en persona, ahora lo tiene muy fácil escribiendo un mensaje. Entonces, la comunicación pierde valor. Antes igual se hablaba menos, pero se hablaba mejor o se escogían mejor las palabras, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema que nada tiene que ver No con... sabes cómo envidio a mi abuela y a su falta de apego a estos trastos. No, no, totalmente. Bueno, nosotros todavía que somos de una generación que sabemos lo que es picar a un interfono, llamar a casa de un amigo para ver si quería salir a la calle, pero hoy en día ya se perdió. Por eso, con el cine clásico es lo que da miedo, ¿no? Que al final cada época en el cine, bueno, esto está claro, ¿no? Que responde, ¿no? Una forma de ver el mundo casi, o una sensación, o una cultura, un momento. Y hay películas que a lo mejor hoy no encajan tan bien. No pasa con Los ojos sin rostro, porque yo creo que todavía hoy sigue estando de actualidad, pero hay muchos clásicos que se van perdiendo y eso es una desgracia total. Pues se pierde una visión, ¿no? Es como cuando se muere una lengua, ¿no? Se ha muerto una visión del mundo, ¿no? Pues aquí estamos para recordarlos. No sé si Por quieres hacer supuesto. algún apunte más por mi No, parte. por mí, bueno, ya has visto que hablo por los codos. O sea, Somos pero no, auténticos. agradecerte que me hayas traído aquí a la Garnier. Poco más te puedo decir. Muy contento de hablar de esta película y si algún día quieres hablar de otra, yo a tope. Pero ya sabes que Por cierto, el cuadro que tienes detrás, ahí está Audrey Hepburn, ¿no? Que antes me lo... sí, tengo un cuadro, bueno, esto lo puso mi madre aquí, es un cuadro grande de Audrey Hepburn de, bueno, hace casi 1,5 metros
Sí, metro y medio por metro y medio, o metro por metro, algo así. Sí, sí. Ya sabes que es una de las deidades de la ópera, la Hepburn. Sí, sí, La fama que totalmente. estáis. Totalmente. Así que nada. Paco, un placer, tío. Igualmente.